Benedictum verbum. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal, chicos? Me alegra mucho que sigan perseverando. Dios les pague por volver a ver este video. Y bueno, en la catequesis del día de hoy vamos a ver la charla número 3, que como ven acá en el tablero es la Eucaristía. Lo más importante que tenemos nosotros los católicos. El sacramento de la fe, lo que el Señor nos dejó para perpetuar su sacrificio de la cruz, la Eucaristía. Empezamos primeramente con lo que nos dice el Concilio de Trento en 1562, hace mucho tiempo. Pero antes quisiera decirle a ustedes que es un concilio en breves palabras. Un concilio es, en pocas palabras, la reunión de todos los obispos del mundo entero para tratar temas de fe o cualquier tema que, digamos, en el tiempo se esté necesitando, por así decirlo, y demás. Lo que se esté buscando tratar y lo que la necesidad del mundo actual, en este caso en 1562, esté pidiendo, por así decirlo. Entonces, en este concilio se publicó en una de las cartas que se hizo esta frase con respecto a la Eucaristía. Y dice así: nuestro Salvador, es decir, Jesucristo, en la última cena instituyó el sacrificio eucarístico. El sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta que vuelva el sacrificio de la cruz y confiar así a su amada esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y su resurrección. Concilio de Trento, 1562. Vamos a profundizar un poquito en esta palabra, en esta frase. Sacrificio eucarístico. ¿Por qué sacrificio eucarístico? Porque el Señor iba a perpetuar por los siglos hasta que vuelva, es decir, en la parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de la cruz, el sacrificio de la cruz confiado a su amada esposa, que es la Iglesia. Jesús hizo un sacrificio, como lo decíamos en la catequesis anterior, por ti y por mí. Se sacrificó por ti y por mí en la cruz, por nuestros pecados, por nuestra redención. Pero Él dice en su palabra: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hay un pasaje bíblico que es muy lindo, que es el camino de Emaús de los apóstoles, en el cual nos relata el evangelista San Lucas que iban los dos apóstoles después de que Jesús fue crucificado y demás, camino a Emaús, a una aldea lejana de Jerusalén, un pueblito, y ellos iban discutiendo por el camino acerca de ese sacrificio en la cruz de Cristo, pero no habían entendido todavía. Ellos estaban esperando que Cristo fuera el libertador de Israel, pero un libertador luchando, por así decirlo, combatiendo a espada, por así decirlo. Y Jesús se les aparece por el camino. Él le pregunta: ¿de qué hablan por el camino? Y ellos le empiezan a contar que Jesús en la cruz, ellos esperaban que fuera el libertador de Israel y demás. Bueno, en fin, Jesús les empieza a explicar todas las escrituras, que el Mesías tenía que padecer y demás. Y cuando llegan a la aldea, al lugar donde iban a quedarse ellos, Jesús hizo ademán de seguir, es decir, quería seguir adelante. Pero los apóstoles no sabían que era Jesús. Le dicen: Señor, quédate con nosotros acá, que ya es tarde, ya anochece, quédate aquí con nosotros. Cuando Jesús entra con ellos a la casita a la cual ellos iban a estar, Jesús toma el pan, da la acción de gracias, bendice el pan, hace la bendición del pan y se desaparece. En el momento en que se desaparece Jesús, en ese preciso momento se le abren los ojos a los apóstoles y ya no lo ven más, pero en cuerpo presente, no lo están viendo. Pero ¿dónde se quedó? En el pan, en la Eucaristía. Y así cumple su promesa: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos.
Entonces, ese sacrificio de la cruz Jesús lo perpetúa en la Santa Misa. Todas las Santas Misas estamos viviendo el mismo Calvario. No es otro sacrificio, es el mismo que se hace desde el momento de la cruz de Cristo en todos los tiempos, hasta nuestros tiempos y hasta que venga el Señor otra vez, en la parucía, confiándolo así a su amada esposa, a la iglesia, que somos todos nosotros. Ahora vamos a ver algunos testimonios de fe que nos relatan algunos santos y algunos hombres de Dios que el Señor ha permitido que así sea para que nosotros creamos y tengamos fe. Aquí solo tenemos 3, pero son infinidades, muchos milagros eucarísticos, muchas partes en el mundo donde el pan, ese pedacito de pan que nosotros vemos, se ha convertido en carne verdadera, en carne, literalmente carne así como la que nosotros tenemos, haciéndose un milagro eucarístico. Pueden buscarlo ustedes en su casa en internet, milagros eucarísticos, y le van a aparecer un montón, o testimonios de fe con respecto a la Eucaristía. Aquí solo tenemos 3 muy impactantes, y empecemos con el cardenal Francisco Antoine. Es un cardenal que pasó 13 años en prisión, 13 años en prisión, de los cuales esos 13 años pasó 9 en un aislamiento total. Esto fue por una injusticia, la cual estaban persiguiendo a los cristianos y demás, y lo cogieron preso a él. 13 años, 9 años en aislamiento total. Él cuenta él mismo que todos los días celebraba la Santa Misa, todos los días. ¿Y cómo la celebraba? Que los fieles de él le traían vino a escondidas, haciéndolo pasar por un remedio para el estómago. Tanto era el amor de él por la Eucaristía que hacía eso. Y celebraba a escondidas, con una gotica de vino en la mano derecha y un pedacito de pan en la mano izquierda. Sí, entonces, él celebraba misa todos los días, y también cuenta que en su bolsillo de la camiseta siempre tenía el cuerpo de Cristo consagrado. Y es impresionante porque él nunca perdió la fe. El cardenal Francisco Antoine nunca perdió la fe, nunca perdió el amor por la Eucaristía y nunca perdió la esperanza de que se iba a hacer justicia. Cuando él salió, contaba que el amor por la Eucaristía y el celebrar todos los días la Santa Misa hizo que no perdiera la fe, hizo darle fuerzas para continuar, para perseverar en el camino del Señor y para no rendirse. Primero, para no rendirse, y segundo, que en ese momento tan difícil no renegar de su fe. Santa Teresa de Calcuta, a la que muchos de nosotros conocimos como esa monja que llevaba a los pobres, a los más pobres de entre los pobres, la palabra de Dios, los ayudaba, le curaba las heridas. Incluso se cuenta de ella que una vez estaba teniendo un leproso y le dio mucho asco las llagas del leproso, pero para vencer ese asco que hizo, le besó la llaga al leproso y perdió el asco, por así decirlo. ¿Por qué? Por amor a Dios, Y nos cuentan también muchos libros de ella que en el principio de la congregación que ella fundó, las Misioneras de la Caridad, en el principio hacían 2 horas de adoración diarias al Santísimo. Después la reducieron a 1, pero al principio hacían 2 horas de adoración diaria, 2 horas, y todos los días la Santa Misa, todos los días. Y ella encontraba en la Santa Misa y en la adoración al Santísimo Sacramento la fuerza para ir a entregarse a los más pobres de entre los pobres. No solo los pobres, sino los más pobres de entre los pobres. Y por eso es que vemos que ella en Calcuta, en una ciudad de la India muy pobre, hacía ese apostolado de los pobres. Le besaba las llagas, como ya les dije, a los leprosos, los curaba, les enseñaba muchas veces el catecismo y demás. Bueno, pero ¿dónde encontraba ella la fuerza? En la Santa Misa, en la adoración. Y esta es una historia muy impactante que me impacta personalmente mucho, de San Antonio de Padua y el burrito. Se cuenta que había un hombre en el pueblo allá de San Antonio, en Padua, que no creía en la Santa Eucaristía, no creía en la presencia real de Jesucristo en la misa. Entonces le propuso a San Antonio de Padua que dejaran el burrito de él, del señor que no creía en la Eucaristía, mucho tiempo sin comer, si mal no recuerdo, 1 semana, sin comer absolutamente nada. Y que él lo iba a poner en el medio, al burrito. De un lado iba a estar el Padre, el Santo San Antonio, con el Santísimo Sacramento, y del otro lado iba a estar el dueño del burrito
con un poco de pasto bastante abundante para que el burrito comiera. Bueno, entonces llegó el día de la prueba y demás. San Antonio salió revestido con todos sus ornamentos sacerdotales y con la custodia, y en medio de ella el cuerpo de Cristo, con la custodia y demás. Bueno, muy bien. Colocaron al burrito en el medio, colocaron en el otro lado el pasto y el otro lado de acá San Antonio con Jesús Eucaristía. Cuando San Antonio lo levanta y se queda callado, no hace ningún ruido, el señor que no creía en la Eucaristía empieza a hacer ruido, a llamar al burro, a llamar al burro, a llamar al burro. Y el burro estaba en el medio y automáticamente, apenas digamos, empezó, por así decirlo, la prueba, por así decirlo, el burro se acercó a San Antonio de Padua. ¿Y qué hizo el burro? Se postró ante Jesús Eucaristía. El burro, un animal, se postró ante Jesús Eucaristía. A partir de ese momento, pues, el que era incrédulo empezó a caer y demás. Y bueno, es una historia muy hermosa, muy hermosa. Y es que Jesús en la Eucaristía tiene su presencia totalmente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, nos enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Todo, todo, absolutamente todo. Y no digan que de pronto somos nosotros que estamos diciendo acá, pues que decimos que Jesús en la Eucaristía y demás. No, no, no. Es la misma Sagrada Escritura que lo dice. Y vamos a la Sagrada Escritura. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. ¿Qué dice en ese versículo? Yo soy el pan vivo. Está hablando Jesús a sus discípulos en Cafarnaúm. Y le dice, yo soy el pan vivo. Y en ese mismo capítulo, 2 versículos más adelante, quien no come de este pan, no vive. O en otras traducciones, quien no come de este pan, no tiene vida eterna. No tiene vida eterna. Obviamente la vida en la que hablamos es la vida espiritual. Cuando una persona está en pecado mortal, está muerta en vida. Cuando estamos en gracia de Dios, estamos vivos para Dios y vivos también para el mundo, para darle mayor gloria a Dios en el mundo. Sin embargo, hay muchas personas que no creen en la Santa Eucaristía. Los protestantes, por ejemplo, los evangélicos, los cristianos, los cristianos que de pronto no conocemos como católicos y que están en una iglesia por allá diferente a la católica, que se les llama a todos en general protestantes, dicen que Jesús no está en la Eucaristía, que eso es un cuento de la Iglesia Católica. Pero la Sagrada Escritura nos dice todo lo contrario, todo lo contrario. Y vamos a Mateo 26, capítulo 26, versículos del 26 al 28, encontramos la institución de la Sagrada Eucaristía. Y miren lo que nos dice. 26, ok. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y vean que dice, el Señor no dice en ningún momento, esto significa mi cuerpo, o esto parece mi cuerpo, es una representación de mi cuerpo, no. Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre de la nueva alianza, Y eso lo dice San Mateo. Pero los otros evangelistas, si no estoy mal, en Marcos dice, hagan esto en memoria mía. Es decir, repítanlo. Y si nosotros leemos, por ejemplo, ahora en Pascua, en toda la primera lectura, en la Santa Misa, en la primera lectura, se está leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí en muchas partes de este libro bíblico nos comenta cómo los apóstoles celebraban la cena del Señor, cómo los apóstoles partían el pan o hacían la acción de gracia. Eso se refiere también a la Santa Eucaristía. Y vean, recordemos que la clase pasada, la catequesis pasada, yo les decía, hay que ofrecer los sacrificios a Dios, ¿cierto? Bueno, ¿cómo ofrecemos los sacrificios a Dios? Si solo a Dios se puede ir por Cristo.
Y vemos que San Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor dice, nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por mí. Nosotros como católicos creemos eso y lo profesamos, es verdad. Nadie, absolutamente nadie va al Padre Dios si no es por medio de Jesucristo. Nosotros en la Santa Misa tenemos ese gran privilegio de poder, de alguna u otra manera, certeramente y con toda certeza, podemos ir al Padre por medio de Jesucristo a través de la Eucaristía. ¿Dónde? En la doxología final. En la doxología final. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la doxología final? Muy bien. La doxología final es en el momento en el que en la Eucaristía, en medio de la Santa Misa, el sacerdote toma en su mano el cuerpo y la sangre de Jesús, los eleva y dice, o lo recita o lo canta, ya depende del sacerdote, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Esa es la doxología final. Cuando Él levanta el cuerpo y la sangre de Cristo, mirando al cielo y se lo ofrece al Padre. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Todopoderoso. Repito, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre. A ti, Dios Padre, a través de Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Ese es el momento preciso para ofrecer todo a Dios. En ese momento es en el cual nos unimos plenamente a Dios Padre, de tal manera que lo hacemos a través de su Hijo Jesucristo, por los méritos de su sacrificio de la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Lo confió a su amada esposa, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. En ese momento nos ofrecemos plenamente a Cristo, al Padre, a través de Cristo, en ese momento. Pero ustedes dirán, no todos los días celebramos la Santa Misa, no a toda hora estamos en la Santa Misa, es verdad. En ese momento que, por ejemplo, tu mamá te regaña y te da mucha rabia y quieres contestarle, en ese momento, ¿qué debes hacer? Respirar y decir, Señor, por amor a ti te lo ofrezco. Jesús, lo uno a tu sagrada pasión, lo uno a tu sagrada pasión. Y es como si, por ejemplo, si tú vas a misa todos los domingos, es como si todos esos sacrificios que unes a la pasión de Cristo se acumularan todos en toda la semana. Todos se acumulan. Y el domingo, en el momento de la doxología final, los ofreces no solo al Padre que los está esperando, sino que los ofreces perfectamente a través de Jesucristo, como Él mismo lo pide. Nadie va al Padre si no es por mí. A través de Él los ofreces de una manera perfecta y santa, porque el Cordero que estamos ofreciendo es santo. Y para terminar, concluir, vemos que la Eucaristía es el centro, la fuente y el culmen de la vida cristiana. Así que los motivo a todos a que siempre asistan a la Santa Eucaristía. Si puedes todos los días, perfecto. Y ahora en cuarentena de pronto, si puedes verla a través de las redes sociales, perfecto. Pero principalmente los domingos. Así que lo esperamos en la próxima catequesis, muchachos. Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe. Ex Maria, Virgine